curioso que aquellos que no estudian al ser humano, sino que en su lugar han intentado estudiar el universo o la naturaleza, bien sea como la física, o quizás las matemáticas, o quizás otras ciencias como la astronomía, por el contrario han encontrado evidencia de lo contrario. Han empezado a reconocer, tal como estaba profetizado en la palabra, en donde dice que la ciencia aumentaría para estos últimos tiempos, que no es tan descabellado la existencia de un Dios, a juicio de ellos. Pero a juicio de aquellos que casualmente, me resulta curioso, sin ánimo de generalizar, obviamente, generalizando un poco más bien, y con las debidas excepciones que habrán de existir, aquellos que estudian al ser humano en el medio de ese ambiente, en medio de, esos espacios en donde se estudia al ser humano, pareciera surgir o ha aparecido ahora ese surgimiento de esa filosofía de que Dios no existe, y son aquellos que tienen un discurso ahora en donde te están diciendo que pues Dios es un invento, porque ponen además, equiparan a Dios con las religiones. Entonces dicen Dios o la religión es un invento de los seres humanos en su intento de comprender el universo que les rodea, o su intento de comprender los fenómenos que de pronto de una u otra manera les es imposible explicar. Entonces han dicho que Dios es un invento y la religión es una especie de yugo por medio del cual se ha esclavizado la humanidad durante siglos, por medio de la cual se ha manipulado y gobernado y se ha señoreado a los seres humanos. Y yo me atrevo a decir que parte de ese argumento, que es por cierto una falacia, porque tú llegas a una conclusión falsa a través de una serie de verdades, pues algunas cosas son verdades. Porque la religión sí, efectivamente, ha sido un instrumento de opresión para la humanidad. En el nombre de Dios, y sobre todo por aquellos que no le conocieron, y algunos otros que de pronto se han cometido algunas de las más grandes masacres en la historia de la humanidad. Entonces no es de extrañar tanto odio y tanto rencor y tanto desprecio. Sobre todo aquellos que han intentado, vuelvo y digo y me atrevo así a decirlo, intentado estudiar al ser humano. Desde su historia hasta su forma de pensar y su mente. Y ellos son mismos los que quizás chistosamente se atreven a decir que el que lee la Biblia se vuelve loco, porque no la entiende, ¿no? En una época se dijo eso, muchos de ellos decían eso. Quizás el que intente leer al ser humano, diría yo, se vuelve loco. Pero el que tenga el Espíritu Santo y lea la Biblia con el Espíritu Santo, la va a comprender porque está leyéndola con el autor, y va a comprenderse a sí mismo, y va a comprender realmente quién es y cómo es y por qué es como es. Es leyendo la Biblia con el Espíritu Santo, entendiéndola, porque la Biblia sin el Espíritu Santo no es más que quizás un libro con algunos que otro error de traducción probablemente, con un valor quizás histórico, pero sin el Espíritu Santo pues no va a ser nada más que eso. Pero con el Espíritu Santo, que fue quien la inspiró, es poder, y es vida, y es resurrección, me atrevo a decir. Ahora, ¿por qué les cuento esto? Entonces, ha habido como este intento de desprestigiar la idea de creer en un ser o en un Dios. Porque de una manera u otra los seres humanos, si tú intentas estudiar al ser humano, lo único que te vas a encontrar es con la maldad. Y creo que esa es la explicación. Si intentas buscar la existencia de Dios en el ser humano, vas a encontrar, lo único que vas a encontrar en el ser humano es la maldad. Pero si intentas buscar o develar la existencia de Dios en el universo, es a Él a quien lo vas a encontrar. Y así lo declara la palabra de Dios, porque los cielos cuentan su gloria. Y quizás es porque esto es debido a que muchos llamados autodenominados estudiosos han intentado buscar a Dios en el hombre, pero no lo han intentado buscar en donde se debe buscar, o en donde Dios lo dijo que estaba. Y Él vino, aún siendo Dios, y los cielos de los cielos dando cuenta de su existencia. Porque ahora los más estudiosos, a pesar de las limitaciones que tiene el estudio o la sabiduría humana, porque es muy limitada, tienen un método científico que tiene errores, es imperfecto y la misma ciencia lo admite. Y los verdaderos científicos no son del todo tan soberbios porque admiten que sus propias
conceptos e ideas que han logrado alcanzar son susceptibles de ser debatidas. Ellos mismos ahora han empezado a admitir que quizás el universo sí fue planeado. Ahora encontraron hace unas semanas, lo leí, no me acuerdo en dónde, hace poco, encontraron que las leyes del universo, y no estoy hablando de las leyes espirituales, sino las leyes de la física, tales como la gravedad, o como las leyes que rigen los átomos, para que el electromagnetismo. Ahora descubrieron que se pueden encender o apagar, encontraron que se pueden encender como si hubiera un switch, que enciende y apaga las leyes de la física. Y encontraron con asombro y perplejidad que las leyes de la física fueron colocadas deliberadamente en donde están. Y no lo está diciendo la Biblia, lo están diciendo ahora los hombres. ¿Y por qué les cuento esto entonces? O sea, ¿qué tienen que ver? Porque Dios mismo había dicho, los cielos cuentan la gloria de Jehová. Sí, y dice en otra parte, tal vez en Romanos, que si alguno decidió no creer en Dios, mire, no tienen excusa porque allá arriba pueden mirar para arriba y ver las estrellas. Por algo Dios lo diría de esa manera. Otro hombre, un señor, cuyo apellido lo lleva un telescopio, por cierto, dijo, el universo está en expansión y por tanto tuvo un inicio. No sé si ustedes habían escuchado eso, pero tiene un inicio. Alguien dijo, el universo tiene un inicio. Nadie se sorprendió. Estamos ahora en un tiempo en el que, ahora, contrario, digamos, hace unos siglos, igualmente dañino, en donde contradecir los dogmas de la iglesia era pecado, ahora pareciera que es pecado contradecir los dogmas de la ciencia humana. Y ambos igualmente dañinos en su momento, claro está. Entonces ahora encontraron este hombre que el universo sí había tenido un inicio. No sé hace cuántos años, a cálculos han hecho varios, pero sí encontraron que tenía un inicio y un origen, y que se está expandiendo todavía. Y han podido hasta calcular cuánto ha sido esa expansión y qué tamaño tenía cuando inició, pueden pensar. O sea, no sé si eso cabe en la cabeza de alguien. Pero por la culpa de aquellos que durante años esclavizaron esta verdad y la ocultaron de los hombres y la escondieron, y se creyeron amos y señores de su interpretación, porque muchos hoy en día se niegan a reconocer que estas cosas que estaban hablando o descubriendo algunos hombres ya estaban dichas aquí desde hace miles de años. Por aquellos que asesinaron, encarcelaron y torturaron, porque alguno se atrevió a decir que el centro del universo no era la Tierra, cuando la Biblia ya lo había dicho. Dios mismo había revelado que Él era el centro del universo, y nosotros simplemente somos algo chiquitico, algo que está algo, ¿cómo se dice?, marginal en el universo. Nosotros no éramos el centro era nuestro Dios. Y ya se sabe que el Sol no es el centro del universo, ni que el centro de la Vía Láctea es el centro del universo. Ya se sabe que eso no lo es. En algún lugar estará nuestro Señor, no sabemos si en el universo o acá en otra dimensión. La ciencia empezó a hablar y a decir ahora sí hay otras dimensiones. Y algo curioso, dijo un señor de apellido Einstein, que algunos dicen que era creyente, otros dicen que no era creyente, algunos dicen que él se hacía el creyente para que no le dieran tan duro, no lo sé, pero el señor Einstein dijo que una de las conclusiones más bien a las que llegó este señor era que el tiempo y el lugar, el espacio en donde estamos son como una misma cosa, y que esa misma cosa en algún momento tuvo un origen, y que antes de ese momento no había tiempo. Ese señor lo dijo. Por tanto, yo me atrevo a decir, muy a pesar quizás de algunos hombres de ciencia que, a pesar de estas evidencias, aún se atreven a negar que el universo fue creado. Pero el universo no solamente tiene, o sea, el diseño del mismo universo da cuenta de ello. El mismo diseño, las probabilidades, aun si fuéramos tontos, por más tontos que quisiéramos intentar ser, las posibilidades de que hubiera vida en este mundo en donde estamos, por un mero hecho de casualidad, son bastante escasas. Pero ocurrió, pero sucedió. Entonces, hace miles y miles, o no sabemos, no sé con certeza cuántos miles, con exactitud quiero decir, porque la Biblia dice que un día para Dios son como 1000 años, etc., y viceversa. Dios creó esto. Los cielos, primero dice, los cielos de los cielos, creó la luz, dice que sea la luz, y la luz se hizo, y hizo este lugar en el que estamos,
y las criaturas que en él habitan, y nos hizo a nosotros también. Y en un momento dado, él siendo un ser supremo, creador del universo, dijo: me voy a revelar a estos seres humanos que están aquí en la tierra, que están separados y apartados de mí, que no me pueden ver y que no me pueden tocar en un momento dado. Dijo: me les voy a revelar porque viene un momento, viene un juicio para todos. Nosotros vivimos en un lugar que es como un barco. El barco se está hundiendo y ninguno de nosotros tenemos idea, ninguno, algunos tal vez más que otros, pero absoluta idea no tenemos en absoluto, en total, de cuándo a nosotros se nos va a hundir nuestro barco y vamos a tener que ir a un juicio. Algunas personas creen en la reencarnación y alguien algún día me dijo: es que yo creo en la reencarnación. ¿Tú crees? Yo le digo: yo no creo en la reencarnación, ¿sabes? Yo creo en la resurrección. Y quiero decirte hoy esta noticia, mi hermano, mi hermana, quizás ya habías escuchado esto alguna vez, pero hoy el Señor te lo quiere repetir. Todos nosotros algún día vamos a tener que resucitar. Todos. Sea como sea. Si viene en la primera, en la segunda, como sea. Ahí está en Apocalipsis. Y dice además: bienaventurados los que tengan parte en la primera resurrección. Pero de un modo u otro tú vas a resucitar, gracias. De una manera, en un momento o en otro. Y vas a tener que pararte delante del Rey de Reyes y Señor de Señores, el creador tuyo y creador mío. Y no vas a poder decirle a él cuando él le tengas que rendir cuentas a él, no vas a poder no vas a tener excusa ni vas a poder decirle: es que a mí Dios no me habló, o es que yo no sabía, tenía mis dudas si realmente existías o no. Solamente mira tus manos y dime entonces, atrévete a mirarme a los ojos y mirar tus manos al mismo tiempo y dime si esto no tiene un diseño. Pues ya no tienes excusa, solamente si las miraras vas a tener que rendir cuentas a él. Entonces ese mismo Dios, pensando cómo hago para manifestarme a ellos y explicarles que cada uno tiene un momento, viene un juicio encima para cada uno, y que los quiero a cada uno de ustedes librar de dicho juicio, entonces envió a sí mismo, a su Hijo, y lo hizo forma y semejanza de nosotros. Y me pongo a pensar, yo quizás de una manera un poco pretenciosa y atrevida, colocarme en el lugar de Dios, pero si yo viera una colonia de hormigas y después de mucho meditar y de esas hormigas les va a pasar algo terrible, va a pasarlas por encima una carretera, una aplanadora primero, una retroexcavadora, una carretera, y yo les tratara de hablar como humano, quizás las hormigas no me van a entender y no me van a comprender ni me van a creer. Pero quizás si yo tuviera la capacidad de hacerme hormiga y hablarle el idioma a las hormigas y volverme como una de ellas, quizás me crean y me entiendan que va a pasar una aplanadora y que todo va a ser destruido. Y por si acaso no me creyeran, tal vez me atribuiría facultades y señales para que ellas entendieran que yo no soy una hormiga común y corriente, sino que soy un humano que estoy viendo que algo va a pasar. Exactamente esa comparación que estoy dándoles a ustedes fue lo que hizo nuestro Dios con nosotros. Envió un hombre aquí a la tierra, se envió en forma de hombre él mismo, y como hombre y como humano 100% hombre, que fue al mismo tiempo fue 100% Dios. Y ningún otro hombre sobre la tierra ha podido hacer todos los milagros y todas las cosas que él hizo estando aquí en la tierra, incluyendo resucitar. Porque mucho se podrá hablar de Buda, mucho se podrá hablar hasta de Stanley, ¿no? Que lo quieren, ahora los líderes del socialismo los quieren endiosar. Mucho se podrá decir de, no sé, de Mahoma. Mucho se podrá decir del profeta Mahoma, creo que le llaman así. Pero de ninguno se podrá decir que resucitó de entre los muertos y que aún está vivo. Muchos podrán decir que encontraron la tumba de Jesús, otros dirán: encontramos los huesos de Jesús, encontramos los huesos de María Magdalena, lo que sea. Pero miren, hermanos, yo les digo como dice la Biblia: de lo que nosotros vemos, de eso hablamos y testificamos. El que no ha visto y no ha tenido un encuentro con el Dios verdadero y real, con el Señor Jesucristo, está viviendo solamente una religión. Pero aquel que haya tenido un encuentro con el Dios vivo, que haya tenido un encuentro con su presencia, tal como estábamos hoy en este lugar, que no es una sugestión. Si fuera una sugestión, entonces no habría milagros,
Y yo doy testimonio, igual que muchos de ustedes, de que los conozco, sé, también lo podrían dar, de que Dios es real y hace cosas. En este caso, no estás viviendo una religión. Y si algo vino este hombre aquí a la tierra a caminar en medio nuestro, fue a acabar con absolutamente todas las religiones de la tierra. Porque si para algo quizás podríamos de alguna manera definir una religión, era como una especie de dogmas, de costumbres, de ritos, intentando alcanzar o comprender o agradar a algo incomprensible, pero que gobernaba el clima y las cosechas y tal vez los ciclos del día y de la noche, como lo hacían todos y lo han hecho la mayoría de los pueblos sobre la tierra. Y a eso él vino a decirle: no, ya no tienes que hacer ritos y cosas extrañas, yo soy real y aquí estoy, y por medio de mí es que puedes ser salvo del juicio que se avecina. Solamente por medio de mí. Tú no le tienes ahora necesidad de ser buena persona o de cambiar bruscamente tus gustos o tu conducta. Tú no vas a hacer, cuando llegues al juicio no te van a preguntar si tú le dabas a los pobres, eso no va a ser lo primero que te van a preguntar, de hecho. Cuando llegues al juicio no te van a preguntar si tú no le hacías mal a nadie, como muchos decimos, ¿no? Es que yo no le hago mal a nadie. No te van a preguntar eso. Tampoco te van a preguntar si hacías bien o tampoco te van a decir es que si hacías mal. Te van a decir simplemente: ¿estabas sellado con Cristo o no estabas sellado con Él? ¿Lo tenías o no lo tenías? ¿Lo recibiste o no lo recibiste? Y si lo recibiste, lo conservaste a tu lado, te aferraste y te asiste de Él. Porque, hermanos míos, nosotros no vamos a entrar o vamos a ser salvos del juicio por lo buenos que seamos. Lo buenos que lleguemos a hacer en esta tierra va a ser consecuencia del poder de Dios actuando adentro de ustedes y de mí. Pero lo bueno que ustedes sean no los va a entrar a ningún cielo ni a ningún paraíso. Vuelvo y digo, va a ser antes al contrario, eso va a ser consecuencia del poder de Dios cuando empieza a actuar en nosotros. Cada uno vamos a entrar al cielo o al paraíso, o vamos a ir a otro lugar de soledad, de tristeza y de muerte, solamente por lo que tú hayas decidido creer o no creer. Aquel hombre, permítame la comparación, aquella hormiga que caminó entre nosotros y que cuando se fue dijo: yo me voy, pero para que no les vayan a meter gato por liebre también, pienso yo, para que no vayan a decir: es que fue un sabio más, un filósofo más, aquí les voy a dejar a alguien mejor, o más bien otro consolador, más bien lo que dijo. Aquí les voy a dejar otro consolador. Y cuando reciban ese consolador, cuando venga sobre vosotros, entonces recibiréis poder. Y con ese poder, ustedes y yo vamos a ir. Y cuando hablemos no vamos a hablar nuestras propias palabras, sino está escrito las palabras de Él, porque Él nos atraerá a memoria. Y vamos a poder hacer las cosas que Él hizo aquí en la tierra, para que no digan es que fue una religión más, sino que fue el verdadero Dios viviente. Por tanto, el Señor hoy, el Señor hoy nos hace un llamado a que coloquemos ahora una línea, dibujemos una línea en nuestra vida y coloquemos de aquí para allá todo aquello que sea religión, y de aquí para allá todo lo que sea relación con ese Dios vivo. Y el Señor te está llamando a ti y a mí, y si eres niño o niña, te quiero decir esto de parte del Señor también, así tan claro como suena y tan profundo como en realidad es: salte de la religión y ten un encuentro con el Dios viviente. Así le llama la Biblia, el Dios altísimo, Elohim, el Dios vivo, el Dios de Abraham y Isaac y Jacob. Le dijo Dios a Moisés: yo soy de vivos, Dios de vivos, no de muertos. Yo no estoy muerto, es lo que estaba queriendo decir. Ve a Él, háblale a Él, búscale a Él, Él es real. Y por esa razón esta palabra tan citada tantas veces, pero al mismo tiempo tan ignorada quizás. He aquí, dice Él, yo estoy a la puerta, ¿y qué? Y estoy llamando. Porque quizás no todos hemos tomado la decisión de creer. Si tú estás aquí no importa, pero si estás viéndonos de pronto por, no sé, donde sea que nos estés viendo, allá en televisión o en donde sea que nos estés viendo, escucha, Él te está diciendo: te estoy llamando hoy. No es mañana, no es ayer, te llamo hoy. Escucha a la puerta. Soy real y estoy vivo. Y sabes una cosa, y vuelvo pronto. Así te dice.
Bueno, vamos a leer Juan, ahora sí les voy a decir, Juan capítulo 4. No, más bien les voy a ubicar Juan capítulo 4. Nosotros los cristianos nos basamos en este código espiritual, como diría por ahí una mujer de Dios, en este código de leyes espirituales llamado la Biblia. Nos critican, y con algo de razón, porque intentamos justificar o intentamos, no sé, hablar de algunas cosas en el ámbito secular justificadas en la Biblia, cuando la Biblia es un libro espiritual. E intentamos algunos cristianos ir a algunas partes y decir, no se debe hacer esto o no se debe hacer lo otro porque la Biblia dice, y a pesar de que es verdad, es una verdad que la misma Biblia dice que los demás que están afuera son incapaces de comprender, porque para ellos es locura, porque ellos no están en el Espíritu, y el Espíritu es el que da testimonio y te va a dar cuenta que lo que dice aquí es verdad. Es más, es el que te va a explicar lo que te dice acá. Por tanto, si tú vas con la Biblia a hablarle a alguien que no considera, porque no tiene el Espíritu de Dios, que esta Biblia sea un texto real, porque es un texto espiritual, no va a entender las cosas espirituales y te va a decir mentiroso. Por esa razón, un apóstol decía, si mal no estoy, Pablo, yo no vine a ustedes o no vine a vosotros, dijo, con palabras de humana sabiduría, con palabras de hombre, dijo él, sino con demostraciones de poder de Dios, para que vuestra fe, decía el apóstol Pablo, no esté fundada en palabras de hombres, sino en el poder de Dios. Y yo a eso digo amén. Mi fe puedo dar testimonio de ello delante de ustedes y públicamente. Estuvo por años fundadas en palabras de hombres, en razonamientos de gente, en creer en Dios, en qué pasaría si te mueres hoy. Quizás de pronto Dios exista, quizás de pronto, si te mueres hoy, te vas para el infierno o al cielo si crees en Jesucristo. Por un tiempo fue así, hasta que un día encontré que el Dios real de Abraham, de Isaac y de Jacob no es el Dios de los musulmanes, no es el Dios de los chinos por allá, los que predican, no sé cómo se llama esa cosa, del hinduismo en la India, no, es el Dios de los judíos, el verdadero. ¿Que por qué lo escogió a ellos? Porque le plació. Porque escogió a Abraham, papá de todos los judíos, no lo sé, pero escogió a él y no escogió a otro. Y ese es el Dios verdadero, porque el poder de Dios, el verdadero, el gigante, el tremendo, está ahí en Él, en su palabra, en Cristo, ¿me explico? Y cuando encontré por primera vez en mi vida, me encontré con el poder de Dios, para mí ese día todo vestigio de duda se fue. No estaba en ninguna religión de la tierra, ni mucho menos en otros dogmas o en otras cosas alejados de la Biblia. Y aunque muchos podrán hacer alguno que otro milagro o alguna que otra cosa, el poder de Dios es insuperable. El poder de Dios no tiene competencia, no tiene par, no tiene igual. Entonces empecé a ver que habían liberaciones, empecé a ver que había, ¿no?, lo que algunos, como en la Iglesia Católica le llaman aún exorcismos. Empecé a ver que no había maldiciones, no había brujo, no había demonio, no había satánico que pudiera contra los verdaderos cristianos que creían en Jesucristo como su Salvador. Quizás contra otros dogmas, contra otras religiones, quizás algo de oposición encontraban, pero contra el Dios de Israel y Abraham y de Jacob, contra el Dios de esta palabra, no había nada que hacer, no había poder, y yo doy cuenta de eso. Entonces ahora se está levantando tanto error y tanta cosa en toda parte, se está levantando tanto racionalismo. Ahora todo se quiere racionalizar, ahora todo se quiere tratar de entender. Hasta la misma palabra teología es como dice tratar de entender a Dios. Bueno, es más, me parece quizás hago una opinión personal, es un poco más preciso decir estudios bíblicos, bibliología, estudios de la palabra. Pues estudiar a Dios es como intentar, no sé, estudiar una hormiga, estudiar física cuántica. Es muy difícil para la cabeza de una hormiga estudiar física cuántica, pero todos nos creemos, los seres humanos ahora nos creemos la raza superior, nos creemos Dios, podemos comprenderlo todo y tenemos la capacidad de entenderlo todo. Entonces ahora nos volvimos una raza soberbia, pero nuestra soberbia no nos va a durar mucho, por cierto, ¿no? Ahora muy pronto se nos va a acabar el agua, los nevados, se nos va a acabar el clima, y hasta ahí va a llegar la soberbia de la humanidad. Y cuando vengan las catástrofes otra vez,
cuando venga lo que está escrito en la Biblia que va a pasar, porque ni aún cumpliéndose las profecías de esta Biblia, muchos todavía creen en que el Dios real y verdadero está hablando a través de ella. Entonces va a suceder entonces que cuando venga ahí sí el ay, diría la Biblia, el lloro y el crujir de dientes, entonces ahí sí, probablemente, quizás crean y digan, este que hablaban los cristianos de antaño. Y digo los cristianos de antaño porque los cristianos del siglo XXI, entre los cuales por un momento casi me cuento yo, y espero zafarme de esa religión del cristianismo del siglo XXI, se está convirtiendo en lo que tanto nosotros mismos criticábamos en el siglo XX. Algo flojo, algo relajado, cero relación con Dios, simplemente vamos a un domingo a una iglesia, nos persinamos, eso no lo hacen los cristianos, cantamos alabanzas y luego nos vamos el resto de la semana a fumar y tomar. Porque eso es lo que criticábamos hace años atrás. Y seguiríamos teniendo la misma vida vacía, sin absolutamente nada de relación con Dios y llamándole a todo el mundo pecador y religioso, porque ahora la moda es decirle a todo el mundo religioso. Pero la religiosidad está en eso, ser hipócrita. Tener un Dios, supuestamente tener un Dios, pero no tener comunión con Él. Vamos a leer ahora sí Juan 4. Este era el texto. El título dice Jesús y la mujer. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace bautizar más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, oye, mira que eso sí estaba en la Biblia, cansado del camino, sí estaba en la Biblia, cansado del camino, se sentó así junto al pozo, dice acá, y era como la hora sexta, mediodía, se sentó junto al pozo, dice acá. Pare un momento ahí, ¿se sentó junto al qué? Pozo. Tenga esa palabra presente, se sentó junto al pozo. Bien, quiero un momento que me acompañen a Jeremías capítulo 2. Pero no se aparten de Juan, porque vamos a volver en un momento a Juan. Solamente Jeremías capítulo 2. Si lo encuentran, dicen amén, porque yo no lo he encontrado. Sé que me ganaron. Bien, mira esto que dice acá, un reclamo que está haciendo Dios en Jeremías capítulo 2, años antes de que sucediera esta historia que estábamos empezando a leer. En el versículo 13, vamos directamente, 13, dice, porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí. ¿Qué hizo el pueblo? Lo dejaron a él, ¿cierto? Fuente de agua viva. Y cavaron para sí, ¿qué cosas? Cisternas rotas que no retienen agua. Dios se está en esta palabra comparando, claro, quizás puede que parezca algo metafórico, aunque en el fondo no es tan metafórico, porque aquellos que tienen una visión espiritual o un panorama espiritual de las cosas, pueden ver que las cosas metafóricas dejan de ser tan metafóricas y se vuelven un poco más literales. Pero Dios está diciendo que Él es una fuente. ¿Una qué? Fuente. Bueno, dice del agua viva. De esto se ha hablado mucho, del agua viva, que es un agua que está fluyendo, que es un agua que no está estancada. En cambio, que el pozo es un lugar en donde el agua se retiene agua, generalmente de la lluvia o de otros, no sé, de otra manera, pero que es para almacenar agua. ¿Para qué sirve el agua en un pozo? En este caso, ¿para qué es la principal razón por la cual alguien almacenaría agua en un pozo, en un desierto? Para la sed. Entonces Dios está diciendo, oye, tú me desechaste a mí como saciador de tu sed y cavaste para ti cisternas. Te voy a decir, mira, no te preocupes, yo sé que esta predicación o esta enseñanza o esta palabra quizás suene un poco a un regaño, pero regáñate tú a ti mismo, no importa. Pero respóndete esto, si tú has sentido en algún momento
que no has tenido sed de Dios. Yo le estoy hablando hoy a los cristianos, a los que son cristianos ya, los que llevan tiempo en el Evangelio de Dios, ¿vale? No sienten deseos por las cosas de Dios, no sienten ganas por una pasión por las cosas espirituales como la adoración, por ejemplo, cuando estábamos en un rato. Déjenme decirles, pues yo me deleito en la adoración desde mi perspectiva, no sé si sea tan bíblico lo que voy a decir, pero quizás es el momento más sublime y más importante del culto, la adoración. Pero quizás no te sientas culpable, no te sientas juzgado o juzgada, mi hermano, mi hermana, si no sientes ese deseo y ese anhelo de llegar al culto, de levantar tus brazos y adorar a tu Dios. Porque si es así, solamente te tengo que decir una cosa entonces, y es que el Señor te está diciendo que no sientes sed por Dios, porque estás saciando tu agua en otra fuente. Porque ya tienes otra fuente en donde estás sacando agua. Y tu sed está siendo saciada en ti mismo o en ti misma. Y por esa razón te es imposible sentir sed por Dios. Y vuelvo y te digo, no te sientas juzgado ni juzgada, sino siéntete escudriñado y escudriñada por Dios. Si a alguien en su vida le pasó, le voy a decir, no te preocupes, no fuiste el único, porque yo también fui un hombre, fui un joven, fui un niño que cuando iba a la iglesia pequeño sentía el hastío y la pereza más grande del mundo por las cosas de Dios. Y eso era porque mi vida estaba siendo saciada ya en otras cosas. No tenía necesidad de Él, no sentía la necesidad de Él, porque yo había cavado cisternas en mi vida. Había cavado lugares en donde yo almacenaba ya mi propia felicidad y la sustentaba en otras cosas. Y lamentablemente tuve que pasar un desierto en mi vida, aunque eso no es la idea, pero tuve que pasar por un desierto en mi vida, así como muchos que conozco les ha pasado también, en donde esa agua se secó, de donde yo sacaba mi felicidad, de donde salía mi estabilidad, de donde sacaba, por ejemplo, mi economía, donde salía mi afecto, las cosas, la familia que tenía. Entonces cuando eso se secó y se acabó, cuando se empezaron los problemas en la vida mía, entonces ahí sí sentí sed y dije, como en este desierto no hay ni una gota de agua, entonces quizás de pronto pueda ir a la fuente de agua de vida. Y por esa necedad y por esa negligencia es que muchos que no son cristianos dicen, no, es que él se volvió cristiano porque tuvo problemas. Eso es para la gente que tiene problemas. Es para la gente que tiene conflictos, necesidades y falta de amor. Y yo te voy a decir, no, eso es para todos. ¿Qué pasa? Es que el Señor nos está diciendo, espera, no te esperes a que te venga el problema, no te esperes a que te falte de pronto la economía, o no te esperes a que te abandone alguien que amas mucho, o peor aún se te muera, Dios nos guarde, para que tengas que buscarlo a Él y sacie tu corazón. Y el problema está en eso, que estamos saciándonos en otras cosas. Entonces el Señor te está diciendo, oye, mira, tengo contra ti que me desechaste a mí y cavaste cisternas en la tierra, ¿me entienden? Ustedes saben espiritualmente ya qué es la tierra, ¿cierto? Dios mío, no sé si me para repetir esta verdad. La Biblia cuando habla de la tierra somos nosotros, porque ¿qué fuimos hechos? Pues del polvo de la tierra. Entonces sacies tu plenitud de tu alma con tus propias cosas, con tus propias metas. Ven y trae tus metas y hazlas realidad junto con nosotros, porque aquí vienes a cumplir tus sueños. Y tú vas a decir, no, eso es una cisterna, eso es un pozo. Cuando calces tus metas, vas a sentir otra vez desazón y vas a querer otra. Y no vas a ser feliz tampoco, porque mientras que las consigues, no vas a ser feliz porque las vas a querer tener, tu felicidad va a estar en eso. Y cuando las tengas tampoco vas a ser feliz sino por un minuto. Y cuando las tengas ya el alma humana no se sacia, el alma humana es insaciable. Lo único que puedes hacer el alma humana, ¿qué es? Es Dios. Es Dios. Pero el Señor te dice una cosa hoy, te diría, coge tus sueños. ¿Tienes sueños en la vida? ¿Tienes anhelos en tu vida? Listo, cógelos. Envuélvelos en papel de regalo espiritualmente si quieres. Envuélvelos en papel de regalo. Y ponles un adorno y ponles una carta, un letrero, una nota que diga, te amo, Dios, te amo. Y dile, Señor, con esto
me desprendo de todo lo que me hacía infeliz y miserable en esta vida. Te lo regalo. Ahora sí, como dice el pastor, ¿quién dice amén? Amén. Ahora dura es esta, ¿no? Complicada, esto no es tan fácil de llevar a cabo. ¿Tú anhelas algo? Listo. Mira, yo te voy a decir, ¿quieres ser feliz? Otra vez, tip para la felicidad. La clave, una de las claves principales, mire, coge todo lo que usted quiere llegar a hacer en esta vida, y déselo a él, y olvídese de eso. Y sea feliz usted como es ahora, con lo que tiene ahora. Con lo que tiene, con lo que es, con lo que le hicieron y con lo que le dejaron de hacer. Sea feliz hoy. De la mejor manera. Y cuando usted sea feliz, usted va a poder ser usted mismo y usted va a ser usted misma. Y esa es la segunda clave que me debo decir hoy para la felicidad. Sea usted mismo. Haga aquello para lo cual Dios lo hizo usted. La única manera de encontrarlo es despojándose de usted, de sus sueños, sus anhelos, sus cosas. Dios te va a colocar anhelos. Puede que Dios coja eso que tú le diste y diga, voy a esperar un poquito, voy a probar a mi hijito o mi hijita. Y lo voy a forjar. Y lo voy a volver una espada. Voy a dejar de ser un cuchillo de cocina y lo voy a convertir en un arma de guerra, en una espada, en alguien poderoso y potente. Y Él para hacer eso, está esperando que tú le entregues todo lo que anhelas. Y guárdelo acá. El Señor después va a decir, ¿sabes qué? Tengo un anhelo mejor para ti. Te voy a poner esto. Voy a hacer de ti esto. Ahí sí tenga anhelos, pero los de Él. Y de pronto va a decir, ¿y sabes qué? Y eso también que querías, por cuanto me has agradado, tome, cuando estés listo para recibirlo. Por tanto, si alguien quiere ser y anhela ser feliz en este lugar, yo le voy a decir, buena cosa anhela, buena cosa desea. Si alguien anhela ser infeliz y le encanta ser infeliz, bueno, yo le voy a decir, tienes un problema en tu corazón, tienes que despojarte ya de la, ¿cómo se dice? La autocomiseración, de andarte teniendo lástima a ti mismo, eso ya es otro rollo. Pero si alguien anhela ser feliz en esta casa, yo le digo, buena cosa desea, entréguele al Señor todo y empiece a saciarse de lo que Él tiene para darte a ti. Miren, nosotros los seres humanos nos encanta saciarnos, por ejemplo, con el reconocimiento de la gente. De eso el Señor me permitió hablar hace unos días tal vez, y a otros siervos de Dios también lo han dicho. Y más si uno tiene o maneja un arte, ¿no? El que sea, la danza, el teatro, la música, la pintura, la escultura. Uno se vuelve, el alma de uno se vuelve sedienta de reconocimiento. Y ama cuando alguien le dice, el aplauso, el alimento del artista. Y digo, no, el alimento del artista es Dios, y es un artista para Dios. Y honestamente a mí no me gusta, me molesta un poquito, aunque reconozco que es un poco de soberbia que también tengo en mi corazón, cuando me viene demasiado aplauso y demasiada cosa, no me gusta, me siento mal, porque todavía me falta en mi vida aprender a manejar también el reconocimiento de hombres. Ya estoy aprendiendo a manejar el desprecio, y es chévere aprender a manejar eso, pero también, o sea, es que el alma se le hace agua a la boca con el reconocimiento, el alma humana, ¿no? Con el reconocimiento de hombres. Pero cuando tú empiezas a saciarte con el reconocimiento de Dios, tus decisiones ya no van a estar encaminadas en agradar o en hacer sentir bien a los demás para que los demás estén bien contigo, sino ahora en agradar y en hacer sentir bien a aquel que te quiere ser feliz, que es tu Dios. Y si tú intentas agradar a aquel a quien realmente te puede y te quiere hacer feliz, vas a hacerlo. Y vas a estar libre de esa esclavitud que es la opinión de las personas. ¿Me explico? Estamos hablando de los pozos, ¿vale? O sea, de quién te tienes que saciar, de qué te tienes que saciar. Así que olvídate de todo lo que tienes. Jesús lo decía de una manera tan linda, pero tan directa. Si alguien quiere venir en pos de mí, deje todo lo que tiene. Incluso se atreve a decir, miren, papás o los hijos, déjenlo todo, posesiones terrenales, olvídese de todo. ¿Dijo Jesús así o no lo dijo? Sí. Hoy en día el Señor nos está pidiendo en este momento que les diga ahora, dejen sus trabajos y dejen todo su dinero y no lo está diciendo en este momento. Está diciendo que lo dejes aquí en tu corazón. Si tú lo llegas a tener aquí en tu corazón, la posesión de las cosas materiales, haz el ejercicio, imagínate qué pasaría si te las quitaran hoy. ¿Sentirías dolor? ¿Sentirías angustia? ¿Sentirías quizás rabia? Entonces en ese caso, las estás poseyendo en tu corazón. En ese caso, Jesús te estaría diciendo, oye, entrégamelas, suéltalas.
Pero si tú has llegado a ese nivel de comprensión de las cosas espirituales en el cual si Dios hoy permitiera que se te quitara todo lo que tienes, estoy hablando de lo material, y fueras feliz, tuvieras la capacidad de ser feliz, no que no te duela algo el alma, pero la capacidad de ser feliz, estoy diciendo, este está desprendido de todo lo que tiene, este digno, diría Jesús, de ser mi discípulo. ¿Sí o no? Hermanos, yo sé que es palabra dura, pero atrévase, así sea tímidamente, y diga amén. Amén. Esto parece una muletilla de predicadores, pero no lo es, no lo es. La palabra amén en la Biblia tiene un significado muy profundo y es además uno de los nombres del Señor Jesús. Es una palabra con un significado profético, no es una maña de cristianos. Es que un día me encontré con una persona que quería criticar esto de una manera ya muy agresiva. Entonces decía, es que ustedes dicen amén por todo, qué maña tan harta. Decía así. Dicen amén por sí, porque es carnal y no puede entender lo espiritual. Hoy les cuento, es una forma profética de decir, sí, esto es así. Que sea una realidad en mi vida. Eso significa amén. Obviamente no vemos coger el nombre del Señor para a la loca, ¿sí? ¿Quieres ir al baño? Amén. No, tampoco. Es algo para cosas espirituales profundas, ¿me entiendes? Que uno debe decir amén. Y me parece tan lindo aquellos que levantan su mano y dicen amén, como tomándolo como en el espíritu. Eso se llama entendimiento espiritual. Volvamos a Juan 4 entonces. Habíamos leído solamente un pedacito, en donde dice que hasta el versículo 4, en donde Jesús se sentó junto a un pozo. ¿Se acuerdan? Versículo 6, perdón. Estaba allí el pozo de Jacob, dice en el verso 6 de Juan 4. ¿Lo tienen? Entonces Jesús, cansado del camino, si es que esa era una canción, si estaba en la Biblia, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta, o sea, el mediodía. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, entonces, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. ¿Se acuerdan que Dios dice, oiga, ustedes me desecharon a mí? ¿Se acuerdan? Y cavaron para ustedes pozos o cisternas. Y Jesús llega y le dice a la mujer, de lo que tú tienes en tu pozo, dame a mí a beber. Claro, ella seguramente en ese momento por un instante estaba entendiendo las cosas en el sentido literal, pero el Señor hoy lo está diciendo y en ese momento lo estaba hablando en un sentido también espiritual. Dame lo que tienes. Dame aquello de lo cual tú te sacias. Con que muy importante tu trabajo, con que muy exitoso en la vida, muy exitoso en el ministerio. Sí, dámelo. Lo quiero para mí. La gloria es mía, diría el Señor. Venga para acá. Y sáciate conmigo, no con lo que te he dado. Y mira lo que viene acá. Dame de beber, dice acá. En el versículo 8 dice, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer, ya lo leímos. Verso 9. La mujer samaritana le dijo, como tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana, porque judíos y samaritanos no se trataban entre sí. Aquí no se trataban, porque quizás hoy en día sí, a partir de ese instante. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías, y él te daría, ¿qué cosa? ¿Se acuerdan que estábamos cantando al puro final? ¿No se acuerdan que estábamos cantando al puro final? Una promesa que está aquí, que acabamos de leer, pero que también está en el profeta, ya te digo, Oseas, creo. Ya te digo en cuál está. Un momento, abra tu Biblia en el profeta Joel, capítulo 2. El que no tiene Biblia, no se preocupe, descárguela en su celular, en la tienda de aplicaciones. Y el que tiene Biblia, lea al lado del que la tiene. Lea al lado del que no tenga, perdón. Con mucho respeto con el Espíritu Santo, ¿vale, hermanos? Dios mío, ¿dónde se quedaron los amenes? Amén. Amén. Ya entiendo por qué los predicadores dicen esto. Ay, Señor, ¿por qué dicen amén? Y entonces dice el versículo 28 de Joel 2. Y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré
mi espíritu en aquellos días, y daré prodigios en el cielo y en la tierra sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que venga el día grande y espantoso de Jehová. Después de la palabra sangre, ¿qué palabra está? Fuego. Rápido, ¿no? Después de la palabra sangre, versículo 30. Fuego. Después de la palabra fuego. Columnas de Ah, no. humo. En el versículo 31, después de la palabra sangre, ¿qué palabra está? Antes que venga el... Antes. Tenga la palabra antes ahí. Después de la palabra sangre está la palabra antes. Ahora mire lo que está antes de ese antes. En el verso 28 la segunda palabra, ¿cuál es? Después. Hay un después y hay un antes, ¿sí o no? Entre ese después y ese antes está, al final del antes, después del antes está el apocalipsis. Está la lluvia de fuego, está la luna volviéndose negra, el sol oscureciendo el día, etcétera, etcétera, todo el escenario del apocalipsis. Y antes de eso está, después de esto derramaré mi espíritu. ¿Sí se dieron cuenta? Mírenlo bien. Después de esto derramaré mi espíritu, y está marcando aquí la Biblia como que una promesa. Está diciendo, mire, Dios está diciendo, mire, voy a derramar mi espíritu desde este momento hasta el momento en que el sol se oscurezca, en que venga el apocalipsis, en que vengan todas estas cosas del apocalipsis, acerca de las cuales el Señor ha hablado en numerosas ocasiones aquí en esta congregación. Esta palabra de que vuestros hijos profetizarán, de que vuestros ancianos soñarán sueños, de que ustedes tendrán visiones, viene de la mano de esta promesa de que iba a ser derramado el Espíritu Santo. Y esta promesa del Espíritu Santo no era para los tiempos solamente del siglo I, cuando aquellos hombres estaban allá en el aposento alto esperando en el día de Pentecostés la venida del Espíritu Santo. No, esta palabra dice que esto sigue vigente hasta el día de hoy. ¿Sí lo leyeron? Dice hasta el momento en que venga el apocalipsis, hasta el momento en que venga el día del juicio de Dios, pues para que, hablando en términos más bíblicos, bueno, también bíblicos, pues más precisos. ¿Estoy haciendo entender? ¿Algunos de ustedes sabían que hay personas que creen que las profecías ya se acabaron? ¿Algunos de ustedes sabían que hay personas que creen que ya no hay mover del Espíritu Santo, que ya los milagros ya se acabaron, que eso fue solamente para los primeros cristianos, que para eso ya tenemos ahora la Biblia? Bueno, para aquellos que creen eso, yo les tengo una noticia. Lean Joel capítulo 2, versículo 28 al versículo 32, y se van a dar cuenta que no, que eso no se ha acabado, que eso se va a acabar es en los tiempos finales. Pero en este momento no se ha terminado, se va a acabar cuando venga el día de Jehová. Aquí lo dice clarísimo. No sé por qué terminé aquí desviándome un poquito de este tema, pero ahora sí volviendo al tema. El Señor mismo, ¿se acuerdan qué canción estábamos cantando antes de cuando terminamos la adoración? ¿No se acuerdan? Sí. Una de las últimas. ¿No? No se les olvidó. No, que me murió. Niños, ¿no se acuerdan? Los niños a veces son los que más se acuerdan, ¿no? ¿No se acuerdan cuál estábamos cantando? ¿No? ¿Se les olvidó? Exacto. Y ustedes piensan, si ustedes están pensando que estamos clamando, no sé, por una lluvia para que llueva, siga lloviendo en Colombia y se inunde más. No, no estamos orando por esa clase de lluvia. ¿Por qué clase de lluvia estamos orando? Espíritu. Por el derramamiento del Espíritu Santo, pero por una embestida del Espíritu Santo de tal manera que nuestra vida, de ninguno de nosotros ni de la que nos rodea, vuelva a ser igual. Entonces, por eso la palabra dice derramaré, es no agua, sino espíritu. Y cuando dice vuestros hijos profetizarán, es nuestros hijos. Nosotros tenemos visiones, tendremos sueños. Una pregunta: ¿cuántos de ustedes en este momento, ustedes pueden, digamos, tienen su capacidad en su espíritu para escuchar la voz de Dios interiormente? ¿Quién puede decir amén? Bueno, los que no se preocupen, no se sientan juzgados. Solamente quiero que salga de hoy de aquí retado. Si a ti, tú no tienes aún esa capacidad en tu interior de que Dios te hable a ti, a través del Espíritu de Él a ti mismo, cultívalo, búscalo. Y te lo voy a decir con una palabra tan sencilla, pero eso está en Jeremías capítulo 33, versículo 3. Es muy sencillo. Clama a mí y yo te... Es muy sencillo. Entonces, no quiero pedir el favor de que levante la mano, pero aquel a quien sienta que Dios no le habla, no importa si eres nuevo, si viniste hoy o si vienes hace 10 años, pero si tú sientes que Dios no te habla, Dios te está diciendo hoy, Jeremías 33:3, clama a mí y yo
Te Te responde. responde. Búscalo en la noche, si quieres, búscalo en la madrugada. Yo no sé si hay hermanos que les pasa que se despiertan y ven el reloj, dice las 3:33 de la madrugada. Yo digo chistosamente, eso es por Jeremías 33:3, que dice, clama a mí. Y yo no sé qué tienen las 3 de la mañana, pero tiene algo espiritual. Habrán hermanos más entendidos en la palabra que yo que sí me darán explicación por qué a las 3 de la mañana, pero hay algo especial esa hora en cuanto a la oración, a lo que la oración se refiere. Búscale, ¿vale? Búscale. Y si el Señor te empieza a hablar, te lo pido por favor, por las misericordias de Dios, como diría el apóstol. Venga y nos cuenta, ¿vale? De testimonio. Al menos a mí se me da penita delante de la iglesia, pero cuéntenme, por favor, ¿sí? ¿Vale? Ay, Dios mío, qué silencio tan profundo. Bueno, sí, yo tengo voz arrulladora a veces, sí, lo admito. Pero bueno, vamos a continuar. El Espíritu de Dios, entonces dice aquí, será derramado sobre toda carne, ¿vale? Hasta el día de hoy. Por eso es lo que estamos clamando. Ahora volvamos a Juan 4, otra vez. Entonces Jesús le dice a la mujer, en el versículo 10, lo siguiente. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber, antes bien tú le pedirías, y él te daría, ¿qué cosa? Por eso dice acá, decía atrás, eso no, ese sonido es tan tremendamente familiar para mí, no te imaginas. Suena todas las mañanas a las 5. Tú le pedirías, ¿de qué estábamos hablando? De que Dios iba a derramar, era su espíritu. Entonces cuando Jesús le dice esto a esta mujer, le está queriendo decir, hija, mujer, si tú sabes, tú tienes idea de quién es el que está hablando, que no es un judío solamente, sino es el Mesías, es el Dios viviente. Mira, tú me pides agua, o sea, tú me pides más bien en lugar de agua, tú me pides Espíritu Santo, porque así lo decía Joel. ¿Derramaré de qué? Espíritu. Pídele Espíritu Santo y Él te dará a ti una fuente de Espíritu Santo en tu interior. Y ya no vas a tener sed nunca más, no vas a sentir soledad nunca más, no vas a tener tristeza nunca más, nunca vas a tener necesidades económicas jamás en tu vida. Y no estoy queriendo decir que te vuelvas a ricachona o ricachona necesariamente. Claro está que la presencia de Dios sí implica la mayoría de las veces bendición económica, eso es otro rollo, pero jamás vas a tener necesidad en tu vida de ninguna índole. Nunca vas a sentirte solo, ni te vas a sentir rechazado o rechazada por nadie. Nunca más vas a sentir el desprecio ni el menosprecio de nadie en esta tierra, porque vas a tener una fuente que se llama el Espíritu Santo, una fuente de vida. Y nunca, por tanto, jamás sentirás sed mientras que estés en esta tierra. ¿Me explico? Entonces, por eso Jesús le dice a ella, pídeme, en otras palabras, pídeme el Espíritu Santo. ¿Pídeme qué? El Espíritu Santo. Él es la persona que marca la diferencia entre la religión del cristianismo y el cristianismo verdadero. Porque la religión del cristianismo muchos la practican, y en eso consiste, en creer en un Jesús, en creer en una Biblia, pero no tener el Espíritu Santo en su interior, no pedirlo. Y aquí lo dice clarito, hay que pedirlo. En otra palabra, en otra parte, pero en Mateo diría, miren, si alguno tiene necesidad de algo en la tierra, pídanle al Padre y Él les dará a sus hijos el Espíritu Santo. Claro está, a los hijos que se lo pidieron. Entonces continúa acá, miren. El verso 11, la mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla, el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual recibieron él, o perdieron él y sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, mira, cualquiera que bebiere esta agua volverá a tener sed. Ahora, si tú estás sediento y estás sedienta, yo te digo, estás en el lugar apropiado. Si tú no tienes sed, puede ser por dos razones. O porque te saciaste ya en tu propio pozo, o porque estás saciado en el Señor. Si es lo segundo, vamos bien. Si es lo primero, te voy a decir, papá, estás en el lugar equivocado. Ah, sí se acordaron, ¿verdad? Ustedes también se la vieron. Entonces, dice acá, mas el que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Pero el verso 14 dice, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed,
¿Cuándo? Jamás. Jamás. ¿No tendrá sed qué? Jamás. Jamás. Sino que el agua que yo le daré será en él o en ella una fuente de agua que salte para vida eterna. Mira, cómo distinguir a un verdadero cristiano. Si es que tú lo eres, también te vas a sentir identificada o identificado. No tienes sed, jamás. ¿Cómo? Jamás. Jamás. ¿No tienes qué cosa? Y no estoy hablando de la sed de esta de tomar agüita. No estoy hablando de este tipo de sed propiamente, específicamente. Estoy hablando de la sed del alma. Tu alma no va a estar sedienta. Ay, hermano, mire, el Señor me está hablando a mí también. A veces uno siente deseos y anhelos y cosas y uno quisiera, ay, viajar, ay, tener, ay, salir de esta situación, ay, lo otro. Pero cuando tú tienes la fuente de vida en tu interior, tú estás pleno. Y esa plenitud, de hecho, es la que va a hacer que las otras cosas lleguen a ti. Ahora viene aquí la palabra y dice entonces, ay, la mujer le dijo, Señor, dame de esa agua para que yo no tenga sed, ni venga aquí a sacarla. O sea, como que la mujer no le había entendido. Entonces Jesús le dice, mira, ve y llama a tu marido y ven acá. La mujer le dijo, yo no tengo marido. Jesús le responde, pues bien, has dicho, no tienes marido, porque 5 maridos has tenido, y el con el que ahora andas, pues tampoco es tu marido. Esto has dicho con verdad. Entonces le dice la mujer, Señor, me parece que es profeta, porque pues te acabas de pillar quedando con muchos amantes, seguramente, con mis tinieblos. Entonces, nuestros padres, dice ella, adoraron en este monte. Y empezaron a hablar de una palabra que se llama adoraron en este monte. ¿Cuál es la palabra ahí? Adorar. Estábamos hablando de un momento a otro, cambiamos de tema, pero no cambiamos de tema en realidad, porque estábamos hablando de la fuente de agua de vida, ¿vale? Estábamos hablando de la fuente. Sáciate tu Señor. Pídele a Él el Espíritu Santo, ¿vale? Pídele a Él. Clama a Él por el Espíritu Santo. Clama a Él porque venga el Espíritu Santo sobre ti y sobre nosotros cuando estemos aquí reunidos. Clamemos a Él para que llene esta casa el Espíritu Santo. Ustedes saben que estamos clamando por un avivamiento por esta casa. Amén. Cuando llegue eso, porque el Señor lo prometió. Pero tenemos que hacer algo al respecto, no es quedarnos quietos, tenemos que orar. La Biblia lo dice también. Pero Dios ha dicho que cuando esto pase, miren, esta casa va a ser una casa, esto va a ser una cosa tremenda. Amén. Entonces, miren, el Señor le dice a esta mujer, de un momento a otro, empieza esta mujer a hablarle a Jesús de adoración. Y le dice, miren, nuestros padres nos enseñaron que nosotros tenemos que adorar en este monte. Y ustedes los judíos, en el verso 20, dicen que en Jerusalén es el lugar en donde se debe adorar. Entonces Jesús le dice, mujer, mira, créame que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén ustedes adoran lo que no saben. Estoy aquí parafraseando. Nosotros adoramos lo que sí sabemos, porque la salvación viene de ¿dónde? Los judíos. Más la hora, sí, es que estos religiones judio-cristianas, la gente se le llena la boca. Miren, Dios le plació escoger a Abraham, papá de todos los judíos, por algo. Por algo. Ahora viene aquí y dice, mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en un lugar llamado Espíritu y en un lugar llamado Verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es Espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Le dice la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. El Cristo es una forma de decir Mesías en griego, y Mesías en hebreo es como ungido. Las dos palabras son similares, ¿sí? Una es traducción de la otra. La Biblia lo explica en otras partes, que Christos es una palabra griega que usaban los primeros apóstoles para traducir el término Hamashiach, que es como decir Mesías. Pero son la misma palabra, son equivalentes, simplemente que una es una forma griega de decirle, la otra forma hebrea o aramea de decirlo. Entonces, para los que han leído un poco Biblia entenderán que es que el Evangelio fue escrito en un tiempo en el cual se hablaba arameo, pero también se hablaba hebreo y se hablaba griego. Entonces, había traducciones ahí mismo. Entonces, cuando alguien te dice Cristo o te dice Mesías, es la misma persona. El Mesías o el Cristo es Jesús. Los judíos dicen Yeshua HaMashiach, o sea, Jesús, el Mesías. Pero el Mesías y Cristo significan la misma cosa, que es ungido.
¿Qué es qué cosa? Ungido. Por tanto, si tú eres cristiano o eres cristiana, ¿qué eres? Ungido. Ungido. Si tú no eres cristiano y no eres cristiana, ¿qué no eres? Pues no eres ungido. ¿Qué es lo que tú recibiste hoy cuando estabas acá? Y si no eres cristiano, pues yo te digo que si algo cayó, algo te tuvo que haber caído. Y si no has recibido a Jesús en tu corazón porque eres muy chiquitico, muy chiquitica o muy nuevo, algo te cayó hoy. Porque aquí estaba cayendo unción esta mañana. No vamos a hablar de la unción porque si no, no acabamos ni mañana. Pero mire lo que viene ahora, lo que dice acá. Entonces Jesús le responde a ella y le dice, yo soy el que habla contigo. Bien, entonces Jesús en resumen le dice a esta mujer, mire mujer, hay una instrucción que tengo para ti el día de hoy. Pídeme el Espíritu Santo. Pídeme el Espíritu Santo y no tendrás sed jamás. Y ve a un lugar llamado el Espíritu. Y en verdad eso es muy profundo. Y en ese lugar ve y adora al Padre. ¿Qué estábamos haciendo esta mañana? Por cierto. ¿Qué estábamos haciendo, hermanos? Adorarlo. Exacto. Qué bueno que lo dijiste con convicción. ¿A quién? Exactamente. Y ahora no hay que adorarlo en un templo por allá en Jerusalén, ¿no? Los musulmanes todavía se tienen que postrar de frente a la Meca. Bueno, se tienen que, es una forma de decirlo, se postran, porque el lugar de principal adoración para aquellos que tienen un Dios muerto, que le llaman Alá, aunque ellos dicen que Alá significa Dios igual, tienen que adorarlo en un lugar que se llama la Meca, y tienen que ir por lo menos una vez en su vida a la Meca, que es una cortinita que rodea un meteorito. Seguramente lo vieron caer del cielo y pensaron, esto es Dios. Y allá van y adoran, y esa es la fe de los musulmanes. Y la ignorancia, la Biblia dice, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Pero las cosas espirituales a veces son tan diversas y tan curiosas, porque Jesús está diciendo a esta mujer, mira, ya no tienes que ir a la Meca, no tienes que echarte el viaje allá a adorar a Dios. Tú puedes encontrarte con el Dios vivo a través de su Espíritu. Y su Espíritu, que podría eventualmente visitarte en cualquier lugar de la tierra en donde estés, o de la luna, o de Marte, si es el caso, en ese lugar en donde te visite el Espíritu, ese lugar es en donde puedes adorar. ¿Amén o no? Jesús le está diciendo, mira, sáciate de mis aguas. Y la manera de hacerlo es adorando al Padre. Y todo tiene que ver con lo que les dije al principio, y esto sí lo digo ya más, no como maestro de la palabra, sino como un hombre o un profeta de Dios, hermanos. Coge lo que amas, cógelo hoy. Si quieres, cógelo con tu imaginación. Si de pronto todavía en el espíritu uno no tiene esa capacidad de hacer ese tipo de operaciones, llamémosles, y cógelo con tu imaginación, todo lo que amas en tu vida, lo que más quieres, y haz el ejercicio de adorar a Dios entregándoselo a Él, y se lo das. Envuélvelo en papel regalo si quieres, y ponle un letrero que dice, Dios te amo y por medio de esto renuncio a mi infelicidad aquí en la tierra. ¿Quieres ser feliz? No te apegues a las cosas, ni a nada, ni a nadie. Eso es adorar a Dios. Por esa razón hay tanto poder en la verdadera adoración. Por esa razón hay tanto fuego y tanta unción en la verdadera adoración cuando la haces como es. ¿Me hago entender, iglesia? ¿Dónde iglesia están aquí? Amén. Bueno, vale, pensé que se habían ido para Marte. No, todavía no se vayan para allá, por favor. Por favor. Vamos a ponernos un momento. No, les iba a decir que de pie, pero no nos pongamos de pie. ¿Saben? Si quieres, puedes quedarte como estás, sentado, sentada, pero cierra tus ojos. Más bien sí te voy a invitar a que lo hagas para que no te desconcentres, ¿vale? Ni yo tampoco. Ya le esta oración al Rey, ¿vale? Hazle esta oración. El Señor Jesús dice en su palabra, antes de orar, ¿vale? Él dice, mira, yo estoy aquí a la puerta y llamo. Yo quiero que tú seas feliz. Está diciendo, el Señor me está pidiendo que te diga esto. Yo anhelo tu felicidad. Pero si no lo he hecho antes, es porque no me lo habías tú permitido. Por tanto, hoy te pido, yo, dice el Señor, que abras tú la puerta y me dejes entrar a ti. Y yo entraré a ti. Y a los mis demás hermanos les pido ahora en el nombre de Jesús también,
Si ya tienen el Espíritu Santo morando adentro de ustedes porque ya recibieron a Jesús, igual pídenle otra vez al Señor, dile con tus palabras, Señor, envía tu Espíritu a mí, ¿vale? Y si tú ahora también estás acá, no importa si eres joven o eres niño, yo te quiero invitar a que le digas, Señor Jesús, ven a mí. Yo tomo la decisión hoy, tomo el riesgo. Si quieres, hazlo así. Si quieres hacerlo de esa manera, dilo de esa forma. Si estás convencido, hazlo. Si no, no. Dile, Señor, tomo el riesgo de aceptarte adentro de mí. Te pido que vengas y entres. Sopla ahora, en este momento, tu Espíritu sobre mi vida. Ven a mí, Señor. Vale, sé tú mi Señor, sé tú mi Dios. Y ven y me sacia mis sedes, ¿vale? El Señor me está diciendo, yo quiero saciar tu felicidad, yo quiero saciar y mitigar y quitar tu dolor, yo quiero quitar tu angustia, yo quiero llenar todo tu ser. Ahora recibe en este momento en el nombre de Jesús mi espíritu, me dice el Señor, me pide que te lo digas, y recibe en este momento mi espíritu. Recibe mi paz ahora. Si no tenías paz, si habías tenido turbación, si habías tenido lo que fuera, el Señor me está diciendo que te diga ahora, recibe. Recíbelo adentro, es algo espiritual. Vale, es algo espiritual, recíbelo en el nombre de Jesús ahora. Yo te voy a pedir que dejes que yo ore por tu iglesia. Vale, Señor Jesús, ahora sopla esta mañana. Sopla en medio nuestro, Señor. Sopla, Señor. Ven en medio nuestro esta hora, Señor, Espíritu de Dios. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús de Nazaret. Santo, 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 santo. Dame de beber esto. Si alguno quiere ahora en este momento levantar su voz con nosotros y cantar al Rey, te invito a que lo hagas, ¿vale? Pero si sientes que eso es lo que estás tocando a esta hora, déjalo que te toque, ¿vale? No tengas temor, no tengas miedo. En el nombre de Jesús. Sopla, Espíritu Santo, sopla una vez más. Quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Necesito estar contigo. Necesito adorar.
Necesito estar yo.
nuestros diezmos los que ofertaremos hoy por el reino. ¿Sale? Nunca nada de esto, jamás lo hagas por obligación, nunca. Nunca lo hagas por necesidad tampoco, ni por aprobación de nadie. Antes la Biblia dice que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu mano derecha, ¿vale? Pero algo sí te quiero decir, el Señor te quiere bendecir lindo y grandemente. Nosotros no tenemos, o más bien nosotros tenemos, es porque hemos dado. Algunos dan porque tienen, pero la realidad espiritual es el contrario. Siempre y cuando sea voluntario y de corazón. Así que si no tienes, no te preocupes. No tienes hoy, no te preocupes. El Señor te dará y te proveerá y te bendecirá para que puedas traer con alegría y con gozo para Él, ¿vale? Por lo demás, quiero orar por ustedes, hermanos. Permítanme hacerlo. No solo por los que traen diezmos, ofrendas, por los que no también, si no lo han podido tener en este momento. ¿Vale? Señor precioso, Padre eterno, bendice este día, Señor, tu pueblo, tu casa. Bendice nuestra cena, bendice nuestro trabajo, Señor. Bendice, Padre, como lo dice tu palabra, abre las puertas de los cielos, Señor, las ventanas de los cielos, dice así, Señor, y derrama, Señor, tu bendición hasta que sobreabunde, Señor,